Si bien el gonococo no es la primera causa de enfermedades de transmisión sexual, sí es uno de los principales generadores de estas patologías, por lo tanto, su diagnóstico y tratamiento temprano debe ser la prioridad del personal de salud para evitar las complicaciones crónicas. Por lo tanto, hablemos del gonococo, la Neisseria gonorrea. Empiezo. Su perfil básico nos indica que es una bacteria, inflama, invade y destruye los tejidos a los que está atacando. Su morfología típica y distintiva es en forma de diplococo. Estos cocos salen en pares. Por medio de su replicación binaria, estos omiten la división de un tabique intermediario y por eso salen en duplas, en parejitas. Conocido microorganismo invasor, nadie en su sano estado debe tener Neisseria gonorrea encima. La transmisión típicamente es a través de la actividad sexual, pero también los neonatos tienen el riesgo si es que el parto se lleva a cabo por vía vaginal de una madre potencialmente infectada con esta bacteria. Si lo teñimos con el método de Gram se va a teñir de rojo o de rosa, es un Gram negativo. La temperatura que prefiere es entre los 35 y los 37 grados, temperatura claro en la que oscila el cuerpo humano, por lo tanto el contagio debe ser de cuerpo a cuerpo, de fluido a fluido o por lo menos un contacto muy estrecho. Contiene las herramientas oxidasa, catalasa, es un gran fermentador de glucosa, desde luego, una de sus características metabólicas que lo diferencian al momento de caracterizarlo y el diagnóstico diferencial, desde luego de la biopatogenicidad y el crecimiento con otras bacterias. Aerobio, muy importante, a este le quitas el oxígeno y está muerto. O por lo menos la prioridad para él es el oxígeno. Afecta por igual a hombre, mujer y como habíamos mencionado a los recién nacidos de madres potencialmente infectadas. El humano es el único hospedador, este no tiene animal intermediario ni tampoco ningún insecto vector. Las estructuras anatómicas que afectan son los genitales externos e internos, tanto en ella como en él, el tracto urinario bajo, las estructuras alrededor del ojo, el tubo digestivo alto y el tubo digestivo, desde luego. Al igual que el Chlamydia trachomatis se considera un microorganismo intracelular, requiere pasar y estar dentro del citoplasma de la célula eucariota para poder formar su ciclo de biopatología. Es un gran fermentador de glucosa, como mencionamos. De hecho, este factor y el hecho de que en los medios de cultivo el Neisseria gonorrea requiera un 10% de dióxido de carbono, hace al Neisseria un patógeno bastante especial en cuanto a la dificultad de hacerlo crecer. De hecho, no crece en medios de cultivos ordinarios, se necesitan medios de cultivo específicos e incluso la adición de antibióticos a estos para prevenir el crecimiento de otras bacterias que puedan contaminar o entorpecer el cultivo y el crecimiento del Neisseria gonorrea. Es por eso que el cultivo se lleva a cabo en un medio conocido con un nombre propio, en un momento te lo digo. Contiene fimbrias, son estructuras flagelares alrededor de su estructura que le ayudan mucho a la cuestión de metabolismo, adhesión y patología de la célula del hospedador que va a estar afectando. No se mueve, no cuenta con flagelos, no requiere mucha movilidad en el cuerpo realmente. No tiene esporas, esa ventaja que tiene la familia de los Clostridium no lo tiene la Neisseria gonorrea. Y el nombre del medio de cultivo del que te estoy hablando es el cultivo de Thayer-Martin. Pregunta de examen, desde luego. Bien, hablemos entonces de la anatomía y la forma básica del Neisseria gonorrea. Como mencionamos, este es un diplococo, cocos que vienen en pares. Si lo tiñes con el método de Gram, se tiñe de rojo o de rosa. Como mencionamos, una de sus características estrella son la presencia de fimbrias, prolongaciones flagelares en su periferia, que a su vez están formadas por subunidades denominadas pilis. Estas, como mencionamos, permiten la agresividad, la adherencia a las células epiteliales de las que estén atacando. Al igual que otras bacterias,
tiene pared celular de peptidoglucanos y las sustancias proteínicas que habitan en esta pared celular juegan el papel importante en la biopatología. Claro, como otras bacterias, dentro de su citoplasma tiene las unidades ribosomales y su genoma, desde luego. Una medida promedio entre 0.6 y 1,5 micras. No es una bacteria encapsulada como lo sería el Streptococcus pneumoniae. Recuerda que la presencia de cápsula hace que las bacterias sean un tanto más bravas, pero claro, este no necesita de una cápsula. Su división es asexuada y binaria y desde luego las estructuras básicas de cualquier otra bacteria. Pero como te dije, lo importante y la gracia de esta bacteria se encuentra en su pared, en su membrana externa. Como ya mencionamos, consta de las fimbrias y las pilis que le ayudan a la fijación en la célula que está aspirando a atacar, la proteína enlazadora de transferrina que le adquiere al Neisseria gonorrhea una adhesibilidad mayor, las porinas que las utiliza para la diseminación de la infección, propiciar endocitosis de la célula hospedadora y multiplicarse tanto dentro de ella como en el espacio subepitelial. Muy importante y preguntado mucho en los exámenes, el lipo-oligosacárido es una sustancia de la Neisseria gonorrhea que la juega de endotoxina. Además, es la que atrae a las células inflamatorias. ¿Por qué? Porque el lipo-oligosacárido es un agente quimiotáctico de la Neisseria gonorrhea. Esta no se le esconde al sistema inmune, por el contrario, lo atrae para que se puedan iniciar las hostilidades. Por lo tanto, además de su efecto de endotoxina en contra de la célula que está atacando, también el sistema inmunológico contribuiría al daño celular y a la biopatogenicidad del Neisseria gonorrhea. Desde luego, una proteína muy importante, la proteína relacionada con opacidad, le ayuda mucho a la adherencia de más células, a la adherencia entre gonococo y gonococo y a fijarse a las células polimorfonucleares. Un factor de protección que tiene el Neisseria gonorrhea es la proteína IgA proteasa. Esta le ayuda a que se inhiba la acción de la inmunoglobulina A, que se encuentra principalmente en las mucosas del cuerpo. Sería una de las primeras líneas de ataque ante la presencia del Neisseria, pero la Neisseria cuenta con esta proteína que le ayuda a manera de escudo a burlar el ataque inicial del sistema inmune. Y la proteína modificable por reducción, esta es la que inhibe también acción del sistema inmune, destruye el sistema inmune, ayuda a que el Neisseria pueda entrar al espacio citoplasmático de las células inmunológicas como los polimorfonucleares y los macrófagos y de esa manera puedan reinfectar a la misma persona o contagiar por medio de los fluidos a otras tantas. También se encuentran la lipoproteína H8, sin embargo esta solamente se utiliza como medios de diagnósticos por anticuerpos, básicamente mera literatura y estadística. Bien, entonces, resumiendo, lo peligroso del Neisseria gonorrhea se encuentra en su pared externa. Todas estas proteínas le ayudan a hacer de las suyas dentro del cuerpo humano. Hablemos pues que cuando tú tienes contacto con una secreción infectada y el Neisseria gonorrhea entra a tu cuerpo, este va a ir a atacar a las células. ¿A qué células? A las que sean cilíndricas, columnares o a las células de transición. Son las células blanco del Neisseria gonorrhea, quien una vez entrando en contacto con ellas por medio de sus fimbrias, de sus prolongaciones periféricas y de la proteína de la membrana externa denominada enlazadora de transferrina, esa se liga a los receptores de la membrana de la célula a la que va a atacar y desde luego, si estas células tienen los receptores adecuados, hablamos del CD46 o CD66, hacen el trato, hacen el arreglo entre el receptor y las fimbrias y permite la endocitosis. Sin embargo, recuerda que habíamos dicho que se encuentra una inmunoglobulina A en las superficies mucosas del cuerpo, es la primera línea de ataque, y esta inmunoglobulina A, al percibir a la Neisseria gonorrhea, lo más seguro es que llegue el ataque, pero como mencionamos,
Esta bacteria tiene un factor protector, una proteína denominada IgA proteasa, que evitará y generará una evasión inmunitaria inicial, por lo tanto permitiéndole una endocitosis con toda la calma del mundo, y la proteína de opacidad es la que permitirá que este Neisseria gonorrhea se libere de ese fagosoma, de esa bolsita que generó en la endocitosis, y comience la replicación, la división asexual, la adhesibilidad intergonocócica, y así le permita al Neisseria gonorrhea poder atravesar toda la célula hasta llegar al espacio subepitelial. Una vez que la gonorrea ha podido pasar a través de las células cilíndricas, células columnares, hasta el espacio subepitelial, el sistema de la defensa no se va a quedar ajeno a, lo percibirá, y por medio de los vasos sanguíneos locales van a llegar las células de la defensa. Harán un consenso y dirán, bueno, tenemos la presencia de una Neisseria gonorrhea en el espacio subepitelial, tenemos que empezar a hacer algo. ¿Cómo sabes que tenemos una Neisseria gonorrhea? Porque ha liberado sus lipo-oligosacáridos. Esos son percibidos por el sistema inmunológico, como mencionamos, una invitación a la batalla, pero también les sirven como una endotoxina, les sirven como arma para que se lleve a cabo la batalla. Sin embargo, por medio del uso de las otras proteínas de la membrana externa, como mencionamos, la Neisseria gonorrhea tiene la capacidad de infiltrarse en las células del sistema inmune, principalmente en los polimorfonucleares utilizando las proteínas de opacidad y en los macrófagos, para que estos a su vez no puedan llevar a cabo sus funciones de defensa y al contrario sirvan como transportadores de los gonococos a través de las secreciones, ya sea alrededor del espacio del tejido que están infectando o que puedan por medio de estos llegar a las secreciones potencialmente infectadas y transmitirse de cuerpo a cuerpo, de persona a persona. No olvidemos que dentro del espacio subepitelial, además de la proteína IgA proteasa, también tiene la proteína modificable por reducción, que también le sirve para burlar al sistema inmune, dejando entonces a varios diplococos de la Neisseria gonorrhea libres en el espacio subepitelial sin la molestia del sistema inmunitario, para que vuelva a ser a través de sus fimbrias y de sus pilis, pero también de las proteínas denominadas porinas, vuelva a hacer el trato con los receptores de nuevas células, estos le permitan la entrada a su espacio citoplasmático y continúe la división celular, la invasión bacteriana, y desde luego fuera de estas células hospedadoras, como ya mencionamos, los macrófagos y polimorfonucleares secuestrados por los gonococos puedan tener acceso a secreciones del cuerpo y ser infecciosas para otro hospedador distinto. Bien, y así sucesivamente. Dentro de las células que están invadiendo estos gonococos van a liberar también sus lipo-oligosacáridos, como dijimos, con función de endotoxina para dañar las células. Pero no podemos olvidar que al igual que otras bacterias, el péptido glucano de su pared también funciona como un propiciador del daño celular. Eso, aunado al hecho de los factores protectores que tienen contra el sistema inmunitario, tienes una destrucción celular acelerada. De hecho, los síntomas y las destrucciones que ocasionan biopatológicamente el Neisseria gonorrhea son más potentes y más agudos que lo que haría el clamidia. No sé si te has dado cuenta, pero el Clamidia trachomatis y el Neisseria gonorrhea comparten mucho de los síntomas y un poco de la biopatología. Sin embargo, el Neisseria gonorrhea es un tanto más bravo y rápido. Bien, el punto es que todo este mitote nos va a llevar a la destrucción de las células y del tejido por medio del Neisseria gonorrhea usando sus armas de su pared, pero también la parte del sistema inmunológico que no está siendo secuestrada y utilizada como transportador también tiene un papel importante en el daño. ¿Por qué? Se dedica desde luego a destruir gonococos y a destruir células que ya han sido invadidas. Agua. Excelente. Bien. Entonces hablemos pues de las consecuencias.
qué lugares o en qué partes anatómicas del cuerpo el Neisseria gonorrea va a llegar con las células a hacer el mitote que vimos previamente? Bueno, le gustan mucho las células del epitelio columnar y cilíndrico que recubren la uretra, tanto en hombres como en mujeres, generando una uretritis, una inflamación de la misma, que nos va a llevar a sintomatologías como secreción de pus a través de la uretra, dolor al orinar, poliaquiuria, tenesmo vesical y, en algunos casos graves, incluso a la cicatrización del tubo uretral y a la estenosis o al bloqueo de este, posteriormente con la necesidad, tanto en él como en ella, de la utilización de cistostomía. Claro que estamos hablando de una infección gonocócica crónica bastante intensa y que no haya sido tratada adecuadamente. De hecho, es tan fuerte la infección de la uretra en personas que tienen la gonorrea encima que la disuria la describen como un dolor similar al orinar vidrios. Es decir, un dolor bastante fuerte, que desde luego en cierta forma es beneficioso porque el paciente se obliga a buscar atención médica. Bien. También puede ser afectada el epidídimo. El epidídimo y también el testículo en el caso del hombre, generando una orquitis, pero lo más común es la epididimitis. De hecho, si tú tienes un paciente joven de menos de 30 años con vida sexual activa con un cuadro clínico de epididimitis, tienes que pensar en que la Neisseria gonorrea está haciendo de las suyas. Si es por arriba de los 30 a 35 años, piensa en otros patógenos como el E. coli. En algún momento hablaremos de él. Generando entonces, en el caso de la epididimitis, el dolor retrotesticular del lado afectado, desde luego, eritema de la bolsa escrotal, inflamación e incomodidad, desde luego, para llevar a cabo las funciones normales del sujeto infectado en cuestión. También puede generar una infección del epitelio que recubre a la vejiga, generando una condición de cistitis, y también la próstata es uno de los blancos de ataque del Neisseria gonorrea, generando inflamación de la misma y pudiendo ocasionar síntomas similares a los de una hiperplasia benigna prostática. En el peor de los casos, la retención aguda de orina es una de las complicaciones agudas que necesitarán atención médica urgente, y una complicación a la larga de no atenderse adecuadamente sería la esterilidad. La próstata pierde sus capacidades en pro del mantenimiento metabólico de los espermatozoides. Bien. Eso en cuanto al hombre, pero en cuanto a la mujer lamentablemente lo tiene un poco más de perder. ¿Por qué? Porque el Neisseria gonorrea, al igual que el Chlamydia trachomatis, en ellas forma infecciones genitales internas más fuertes y con más complicaciones a la larga, denominadas como la enfermedad pélvica inflamatoria. Y este puede ir con afecciones locales o generalizadas, desde una salpingitis, es decir, si la Neisseria gonorrea tiene el acceso hasta las trompas de falopio, puede hacer de las suyas, hacer las destrucciones, hacer las replicaciones, hacer el llamado sistema inmune y generar inflamación aguda y crónica que puede llevar a complicaciones como la formación de abscesos, la formación de sobreinfecciones de la trompa de falopio, en el caso agudo que llevaría a la mujer a buscar atención médica urgente, pero a la larga, si es que la infección se cronifica o es mal diagnosticada o es maltratada, puede llevar a un dolor pélvico crónico, a infecciones peritoneales e incluso a esterilidad. Y hablando de las infecciones peritoneales, estas pueden llevarse a cabo todo el peritoneo parietal, todo el peritoneo visceral tiene el potencial de infectarse con el Neisseria gonorrea y diseminarse hacia otros órganos, por ejemplo el hígado. Bien, eso en cuanto a las trompas de falopio. Sin embargo, el relleno del útero, el endometrio, también puede verse afectado por la inflamación, la destrucción y la invasión del Neisseria gonorrea, generando un cuadro de endometritis, cuyos principales síntomas son, aparte del dolor tanto agudo como crónico, puede generar esterilidad a largo plazo y sangrados anormales, y desde luego sobreinfecciones bacterianas sobreañadidas, en especial si la mujer es portadora del dispositivo intrauterino, que también es un factor de riesgo para la infección por el actinomyces.
También existe una infección y una inflamación del cuello uterino denominado cervicitis gonocócica, y este se caracteriza ¿por qué? Por un eritema muy marcado en la entrada del cuello uterino, tanto en la parte interna como en la externa, secreción mucoide, dolor a la palpación, también puede generar sangrados fáciles y sobreinfecciones. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la exploración y el interrogatorio de una mujer potencialmente infectada con el Neisseria gonorrea. Recuerda, los hábitos sexuales inadecuados sin protección, múltiples parejas sexuales son los factores de riesgo principales en cualquier ETS. Bien, además también, hablando de genitales externos en la mujer, puede generar un cuadro denominado Bartholinitis. Las glándulas de Bartholin, como parte de los genitales externos en la mujer, pueden ser el blanco de la inflamación, infección e invasión, destrucción de tejido de la Neisseria gonorrea, generando entonces dolor vulvar, aumento del tamaño de la glándula, la percepción del cuerpo extraño, formación de abscesos sobreinfectados y también sangrados del mismo. Desde luego este absceso genera un dolor agudo muy fuerte que igual hace a la mujer buscar atención médica, por lo tanto rara vez puede llegar a complicaciones más severas. Y ya que hablamos de la bartolinitis, existe también una vaginitis gonocócica, sin embargo esta se da más frecuentemente en mujeres tanto en la infancia como en la menopausia. ¿Por qué? Por la ausencia de secreciones vaginales protectoras, que desde luego una mujer en la edad fértil tiene esa ventaja patrocinada por los estrógenos y progesterona. Bien, y como mencionamos, puede también generar una condición de perihepatitis denominado el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis. Qué terrible inglés, mejor español. El punto, inflamación perihepática que también puede, si es que esto se cronifica, generar un cuadro de insuficiencia hepática. Bien, los neonatos, como mencionamos, también son afectados. Al igual que en la clamidia trachomatis, el Neisseria gonorrea le encanta generar cuestiones de conjuntivitis en los neonatos, pero esta es más aguda y más fuerte, conocida como la oftalmia neonatal. Es muchísimo más aguda, muchísimo más intensa y aparece en menos días después del nacimiento, a diferencia del clamidia trachomatis. Pero desde luego también, al igual que esta, puede dejar complicaciones a largo plazo. Por ejemplo, la quemosis, la ulceración corneal, el entropión y los problemas en la disminución de la agudeza visual a largo plazo. También, las madres infectadas con Neisseria gonorrea que están en el periodo perinatal pueden tener complicaciones como la ruptura prematura de membranas, el dar a luz a un bebé prematuro, una infección de la bolsa amniótica, sufrimiento fetal y muerte. Desde luego, las mujeres deben tener un gran control prenatal precisamente para evitar estas complicaciones antes, durante y después del trabajo de parto. Bien. Tanto en niños como en adultos también puede generar, al igual que el clamidia trachomatis, una situación de conjuntivitis, con la diferencia de que no hay cuerpos foliculares y la adenopatía, en vez de ser preauricular, se genera una adenopatía cervical. La secreción desde luego es abundante y las complicaciones como el entropión y la opacidad corneal a largo plazo pueden estar presentes en la conjuntivitis tanto en niños como en adultos, patrocinada en este caso por el gonococo. Genera también en algunos casos, no en muchos, cuestiones de infección faríngea de curso subagudo, intensidad leve. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que puede ser un diagnóstico diferencial en personas, por ejemplo, con faringitis bacterianas de difícil control o recurrentes. Un cultivo, desde luego, de la secreción faríngea nos daría la pauta para encontrar al sospechoso y dar tratamiento adecuado.
Al igual que el Chlamydia trachomatis, este puede generar una artritis reactiva en personas susceptibles. Tanto la infección por el gonococo como en el caso de la clamidia pueden ser un disparador del sistema inmune en contra de las grandes articulaciones en personas predispuestas genéticamente. Y al igual que su imitador, el clamidia, el gonococo puede generar infección, inflamación de la porción terminal del tubo digestivo, consolidando una proctitis que puede generar sobreinfecciones o incluso sangrados de tubo digestivo bajo. A tener en cuenta, desde luego. Bien, sencillo, ¿eh? Bueno, entonces, el diagnóstico, en la mayoría de los casos, el 80% lo define el interrogatorio, los síntomas y los factores de riesgo del paciente. Sin embargo, también, si tienes acceso a los medios de laboratorio, puedes llevar a cabo un cultivo de la secreción potencialmente infectada, desde luego por el medio de Taylor-Martin, como mencionamos. La tinción de Gram, como dijimos también, vas a visualizar diplococos que se pintan de rojo, algunos en porciones intracelulares de la muestra potencialmente infectada. Claro que también existe la determinación de los anticuerpos en contra de las proteínas de la membrana externa, que dijimos que hacen el trabajo sucio. Si tienes medios de laboratorio propicios, adelante, puedes utilizarlos, e incluso la detección molecular por PCR. Pero claro, como siempre, antes de establecer el diagnóstico, muchas enfermedades se parecen, por lo tanto el diagnóstico diferencial lo debes llevar a cabo con todas estas. Una vez que ya tienes el diagnóstico preciso, entonces a llevar a cabo el tratamiento lo antes posible para evitar complicaciones crónicas. Estos son los medicamentos más comúnmente usados. Y te deshaces del gonococo. Sencillo, ¿eh? Bien. Agradezco tu gentil atención. Agradezco tus comentarios. Y si requieres alguna presentación, me avisas. Buen día.